Bendiciones, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo está? Le bendecimos en este día maravilloso que el Señor nos ha permitido estar aquí. Le damos toda la honra, toda la gloria al que se lo merece, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En este día queremos bendecirle, usted que nos está sintonizando a través de las diferentes frecuencias, a través de el YouTube de Aliento del Cielo. Gracias por estar con nosotros, gracias por hacer de Aliento su estación, su canal. Gracias a todos los que están colaborando también con esta visión de llevar el Evangelio a tantas partes del mundo. Quiero compartir testimonios donde hay personas que están siendo alimentadas porque no tienen una iglesia, porque no tienen un lugar a donde ir. Se están alimentando a través de Casa de Dios para las Naciones y a través de Aliento del Cielo. Es por eso que bendecimos socios de la radio que están sembrando para esta visión. Gracias, gracias. Tu semilla está haciendo fruto. Tu semilla está llevando la palabra a esos lugares que no podemos entrar. Así que le bendecimos. Hoy tenemos una invitada especial que solamente la mano de Dios ha estado con ella en todas sus temporadas, en todos los capítulos de su vida. La mano de Dios le ha guardado, le ha cuidado y le ha fortalecido. Bendecimos a nuestros pastores, a nuestro pastor Juan Carlos Harrigan y también a nuestra pastora, su familia. Bendecimos a estos siervos de Dios que cada día están ahí buscando de la presencia de Dios para llevarla al pueblo. Así que nos ponemos cómodos, comparta la transmisión para que otra persona también sea edificada a través de este testimonio poderoso. Mi hermana, te bendecimos. Queremos que te presentes cuál es tu nombre. Queremos conocerte un poquito. Mi nombre es Angelita Gómez Villegas. Soy de Texas. De Texas. Sí. Ah, qué lindo, mi hermana. Usted nació en Texas, pero originaria, ¿de dónde es su familia? Mi familia son de Texas, todos son nacidos aquí de los Estados Unidos. Qué lindo, mi hermana Angelita. Qué bendición. Cuéntanos, ¿a dónde fue que Dios te mandó a nacer? ¿A la familia de Mi familia es Gómez. Gómez? Ahí dijo Dios, voy a mandar a Angelita a nacer. Sí. ¿Eres la 1, la 2? ¿Qué número eres? Yo soy la mayor de 9 hijos que tuvo mi mamá y mi papá. 9 muchachos que tuvo tu mamá y que tuvo tu papá. Qué maravilloso. ¿Y cómo te sentiste como hermana mayor? Es ¿cómo se le puede decir? Un título, gran responsabilidad. Mucha responsabilidad, sí. ¿Por qué, mi hermana? Siendo la mayor en esos tiempos, pues la mayor tiende a ser como una segunda madre. Ajá. Y ayudar a la mamá con los hijos, con los hermanitos. Con tus hermanos. Tú eras la segunda mamá, eras la segunda mano también de tu mamá. Sí. Las responsabilidades cayeron sobre ti. Sí. Mamá trabajaba mucho. Sí, ella limpiaba casas, es lo que hacía mi mamá. Y te decía, Angelita, tú vas a cuidar a tus hermanos mientras yo voy a buscar el trabajo. Sí. Wow. ¿Y cómo se sentía, Angelita, cuando eras una niña muy pequeña? ¿Cuáles son los recuerdos que tú tienes? Cuando eras una chiquita, una muchachita que ya tienes recuerdos de ese tiempo, ¿cómo te sentiste? Feliz, contenta de ser una niña chiquita, ¿verdad? Que le gustaban las flores, las palomas, ¿cómo se le dice? Los butterflies. Las mariposas. Las mariposas y pues sí, una niña. Una niña feliz. Sí. Wow, así vas creciendo. Estás con tu mamá y con tu papá. Ellos fueron tu respaldo. Sí, creciendo, sí. Pero llegó un momento de que nosotros nos movimos a otro pueblo donde nací yo, que es como media hora de ahí. Nuestras vidas cambió mucho. Oh. Nos movimos, que ahorita vive mi mamá. Pues la vida no fue igual. No fue igual. Esa decisión de moverse de ciudad marcó tu vida. Sí, fue una vida diferente porque ya para los 8 años uno ya tiene más conocimiento, ya capta más cosas de la vida. De lo que está pasando con la familia, que está pasando en el entorno, ya te dabas cuenta. ¿Y de qué era lo que hizo que cambiara tu vida? Cuando tú oyes a tus padres discutir, las peleas y todo eso, pues sí, marca uno en la vida. Uh-huh. Sí. Entonces, Angelita, después de estar feliz en esa temporada hermosa, que te gustaban las mariposas, que te gustaban las flores, cambia tu vida. Sí, cambia mi vida. ¿Qué pasa?
Llegaron, mi papá se emborrachaba más, más los pleitos con mi papá. Llegó un momento en mi vida creciendo de que yo no quería que los jueves, viernes y sábado, y a veces domingo llegaba, porque era emborracharse. Si no eran los jueves, eran los viernes, así los 3 días, y pues la familia llegaba, que eran los primos, los tíos, todos tomando. Y eran pleitos. Y uno no desea eso. Porque de ahí también llegó los adulterio, Adulterio. la fornicación, el engaño. Yo comencé a ver mucho de eso, donde la familia era infiel a la esposa o la esposa era infiel al esposo. Wow. So, para mí, creciendo en eso, pues llega uno un momento de decir, "Oh, así es la vida, ¿verdad?" Es normal. Es normal. ¿Por qué? Porque mi abuelito tuvo 9 mujeres. Dios mío. Y de esas 9 mujeres, pues tuvo muchos hijos. So, dije, bueno, yo creo que así es la vida. Pero creciendo, yendo con mi abuelita, que es la mamá de mi mamá, ella iba a la iglesia y yendo un sábado, un fin de semana y otro no, ella comenzó a llevarnos a la iglesia. Y sabía que había un Dios, pero no sabía cómo llegar a Dios. Wow. Y eso, cuando yo necesitaba a Dios, de que oía a mis padres discutir y así, ¿no? Las peleas, de poder agarrar a mis hermanitos, de esconderlos en el closet y orar allí pidiéndole a Dios que nos cuidara, ¿verdad? Pero llegó un momento de que a los 16 años de que yo busqué un hombre y ese hombre, pues tuve 2 hijos con él a los 16 años. Y pues marcó mi vida pensando que esa era bien, ¿verdad? Pero no, fue infeliz. Wow. Y fue cuando yo lo pesqué a él con otra mujer también. 16. Sí, a los 18, ya iba a tener 18 años cuando yo decidí, ¿sabes qué? Yo me voy. Me fui. A los 18 años tuve mi hija, la segunda. Y ahí duré 2 años sola, lidiando con ellos hasta fin que decidí, ¿sabes qué? Tengo que salir de aquí, de Texas. Me vine. Tenía una hermana que vivía aquí en Kansas City porque ella también se fue de la casa a los 15 años. Wow. Sí, y me vine con ella y aquí es donde conocí a mi esposo. Wow. Que ya tenemos 37 años juntos. Wow. Donde trabajé yo a la Dixon Tomato. Ajá. Allí, entonces yo no sabía que sus papás eran cristianos. Pero dime, no te me adelantes porque me estás ya poniendo emocionada. Angelita, cuando tú a una corta edad te vas de la casa, es porque quieres huir de tanto problema. Sí, sí. Quieres huir, pero sin saber que te vas a meter a más problemas. Y sí, cierto. Muchas veces nosotros pensamos que irnos de la casa con un hombre o un hombre, ¿verdad? Yéndose con una mujer, porque así pasa también los varones, ¿verdad? Ajá. Nos vamos de la casa pensando que ya no va a haber problemas. Pero equivocados estamos, que muchas veces nos metimos en más problemas. En un hoyo que es difícil muchas veces de salir sin la ayuda de Dios. Wow. Pero en ese proceso yo siempre veía un ángel. Desde jovencita, de chiquita, que yo me acuerdo como en los 5 años, que yo vi a una persona como un ángel en momentos peligros, pero nunca imaginé que realmente era un ángel. Ya grande, ya comencé a entender más y más, ¿verdad? Ajá. Y que siempre Dios me ha guardado en los momentos peligros. Wow.
Wow. Y sí. Bueno, pues entonces huyes, terminas esa relación, pero quedan 2 niños. Sí. ¿Cómo es Angelita? Porque no tenías como una orientación para crear hijos, mirabas que todo era normal, la infidelidad era normal, pero para ti no fue normal, porque tú no aguantaste eso. No, no. Pues no, yo decía entre mí, yo no sé cómo mi mamá aguantó tantos años, Ujú. porque cuando yo cumplí 18 años, que yo dejé el muchacho, ah, mi mamá decidió dejar a mi papá después de 20 años. Wow. 20 años ya duró, ya decidió. Y pues le dije, yo como yo dejé el muchacho, yo le dije a mi mamá que no era tampoco ella que aguantar eso. Ajá. Los golpes y no, porque duelen. Claro que sí. Duelen, ¿verdad? Cuando el hombre es abusivo con uno, ¿verdad? Y fue la decisión que mi mamá tomó de Wow. dejar. De dejar a tu papá. Ujú. Tú te vienes para Kansas con 2 niños. Yo dejé mis niños atrás con mi mamá Ajá. y para poder salir adelante yo misma, Ujú. trabajar, buscar mi casa y todo, pero en el proceso nunca imaginé que yo iba a encontrar un hombre que me iba a enamorar de primera vista, como dicen. Oh, oh, porque aún eras una chama, 18 años. Estabas en la flor de tu Ah, juventud, para cuando yo conocí a mi esposo, yo ya tenía 20 años. 20 años. 20 años, Una chama también. sí, porque duré 2 años sola. Wow. Yo Recuperándote a ti sí, misma. sí. Wow. Y en ese proceso, pues yo conocí a mi esposo ahí mismo en el trabajo aquí, en Kansas, y Ajá. comenzamos a salir. A los 4 meses nos decidimos a juntarnos. Sí. Wow. Pero en algún momento, Angelita, cuando estaba en ese tiempo de 2 años de recuperación, dijo, no va a haber alguien que me quiera. ¿Lo pensaste? Fíjese que sí es cierto, porque el muchacho, el papá de mis 2 hijos, me dijo, nadie te va a querer. Nadie te va a querer con 2 hijos. Vas a estar sola, ¿para qué te vas? Dije, no. Y prefiero 1000 veces estar sola que vivir así. Wow. Y pues realmente, ¿verdad? Hubo personas que se me acercaban y todo, pero no, no, no. Y hasta fin, no digo que no tenía miedo cuando conocí a mi esposo, porque Ajá. no sabía el proceso, ¿verdad? Exacto. Pero antes de juntarme con mi esposo, yo conocí sus papás y su mamá. Ajá. Y ahí son ellos, una prima que también conocí, ¿verdad? Y ella fue la que me llevó. Y, y ahí son ellos, me dijeron que eran cristianos y todo. Y cuando yo fui un día con ellos, antes de irme con mi esposo, am, ellos me llevaron a la iglesia. Ujú. En octubre de 1988 es cuando yo acepté a Cristo. Wow. En esa Y invitación, tú aceptas a Cristo. sí, Wow. ajá. Y ya me fui con mi esposo, me junté con él y todo. Y en el proceso Dios estuvo trabajando conmigo, en Ujú, mi corazón, porque en mi corazón había mucho odio, ujú, mucho coraje, ujú, muchos sentimientos. Y no sabía cómo lidiar yo con eso. ujú, Y, y en el principio yo, mi esposo, sí, hubo mucho amor, cariño y todo, pero en el principio yo no quería, yo era una mujer que era protegida, ponía barreras, Ajá. que no quería acercarme mucho porque tenía miedo, Sí. ese miedo. Pero cuando veníamos para acá, porque nosotros vivíamos en Burbank, Texas, que nos fuimos para allá, y ya no vinimos para acá. Y que fue en 2089 que Ah, nos venimos para atrás para acá. Y estando viviendo con mi suegro y mi suegra, ahí es donde comencé más ir a la iglesia. Y wow. ahí es donde comencé a lidiar con esos dolores, donde Mm, Dios comenzó a cambiarme poquito por poquito. Pero mi esposo nunca supo ah, mi dolor ni nada porque no sabía cómo abrirme. ujú, Hasta que él comenzó también a llegar a los caminos de Dios, cuando ya yo perdí mi primer hijo,
A los poquitos meses que vinimos para acá, Ajá. perdí. Y cuando yo perdí mi primer hijo, me dijeron que ya no iba a poder tener. Wow. Pues eso fue un problema entre yo y mi esposo, ¿verdad? Ujú. Yo le oré a mi Dios y le dije, Señor, si Carlos va a ser mi esposo para toda mi vida, por favor, en que sea un hijo te pido. Wow. Un hijo, Señor. Si no, pues entonces que cada quien haga su camino. Pero a los 2 meses salí embarazada. A Wow. pesar que los doctores me dijeron que yo ya no iba a poder tener hijos. Dios mío. Entonces, fue una alegría para mi vida y pues también para mi esposo, ¿verdad? Y tuvimos nuestro primer hijo en 1990. Ajá. Y ya después tuve otro Ah, en 91. ay, Dios mío, la que no podía tener hijos. Ay, Dios mío. Sí, Wow. Y así comienza tu vida, así vas haciendo la familia sí. diferente. Ya Carlos era diferente a tu padre. Sí, porque, bueno, no voy a decir que no tomábamos ni nada, pero llegó el momento que nosotros ya cambiamos. Cuando mi hijo Carlos comenzó el primer año, fue cuando mi esposo dijo, esa cerveza Oh, ya no me sabe igual, ya no puedo. Ahí, cuando mi hijo completó 1 año, ahí es donde mi esposo decidió que Dios lo cambió completamente. Dios mío. Sí, No, a mí me impresiona, porque a ti te dan un diagnóstico que no puedes. El papá de tu bebé estaba tomando muy mal y sí, el Señor entra y transforma hasta el gusto. sí. Te transforma a ti, te va aliviando poco a poco esas heridas. Qué maravilloso. Y así van pasando los años y Angelita construyendo su casa. Amén. ¿Qué decía tu mamá cuando te miraba que tú estabas construyendo diferente al ejemplo que te habían dado? Contenta ella está contenta, pero también ella duró mucho tiempo también de decidir a venir a los pies de Dios y que le dé la honra y la gloria a Dios, que ella ya está en los pies de Dios, ha Amén. cambiado su vida, ella también. Ella también llegó a Sí, Dios. Es increíble, hermana, porque basta con uno que le abra la puerta a Dios y la ajá. promesa se cumple. Sí, fíjese que sí. Sí. Wow, tu mamá ya está en el camino de Dios. Sí. Cuéntame de tu papá. Mi papá es un corazón duro poquito más. Ujú. Él hasta la fecha, en- él ha aceptado a Cristo Mm, antes de que mi suegro falleciera, mm. pero con mi papá ha sido un poco más duro porque no puedes soltar el dolor. Wow, wow. Porque, Pero pues, tú le crees a Dios que él va a oh, ser sí, salvo. sí, porque Dios me lo prometió, Dios me lo mostró en un sueño. Wow, Sí, yo lo creo. sí, Pues a veces, como yo digo, tu petición, tú lo que estás pasando, a mí me ayuda a acercarme a Dios. Tu papá te ayuda a acercarte a Dios porque es una manera de ir a buscar de su presencia y orar por Él. Es una búsqueda. Así que Dios lo va a hacer en su momento. sí, Dios lo va a hacer en su momento porque yo le dije a mi papá en 2016, antes de tener el accidente, que fui a Texas, yo le dije a mi papá, antes de que usted se vaya de este mundo, usted va a andar predicando la palabra de Dios y con la Biblia en su mano. Wow. Y esa palabra se va a cumplir. Sí. Angelita, me contaste de un accidente que tuviste, un accidente que marcó también tu vida. Sí. Cuéntanos. Yo comencé a trabajar en donde hacen piedras como stones, que le Ajá, dicen. ajá. Ah, Comencé a trabajar ahí en 2017. Ujú, Este, Nunca me imaginé que me iba a suceder esto, ¿verdad? ujú, Am, Estaba yo limpiando las piedras que caían ya escrebadas, ¿verdad? ajá. Y cuando escuché forklift que venía, en primer lugar, esa mesa no me tocaba a mí, Ujú, más que ahí me movieron. ujú. Entonces a mí y una hermana que trabajaba ahí conmigo, y
Cuando volteé y me dijo que me moviera y yo me metí entre dos, ¿cómo se dice? Pallets. Ajá, dos paletas. Y y él iba a agarrar la segunda que estaba atrás de mí. Más que en eso, yo sentí en mí salir de ahí. Cuando yo iba a salir de ahí, el muchacho me pitó y volteé y me dijo, no, no te muevas, ahí quédate. Pues yo me metí para atrás y en ese momento no sé cómo fue él que yo creo que cuando la levantó, movió la que estaba atrás de mí y la que estaba frente pues me apachurró de la cintura la derecha. Ajá. Y ahí es donde sentí el golpe, donde me apachurró y sentí como que alguien me echó agua caliente, Wow. toda la pierna. Y me dice la hermana después de que ella cuando me escuchó que yo grité, pero yo no me sentí que grité. Yo nomás me acuerdo que hice, ¡ay! Y me agarré la mano derecha y me gachecina para frente y estaba llore y llore. Entonces yo la vi a ella en este lado que ella brincó y como ella pudo pushó la paleta para atrás, ¿verdad? Y entonces vino el mayordomo y me dijo, ven. Y quise moverme, le dije, no puedo caminar, no puedo caminar. Wow. Entonces ahí movieron más las paletas para atrás, entonces como pudieron ellos, me sacaron de ahí y me movieron y todo me subieron a la troca. Yo grité, que era un dolor tremendo, tremendo. Y cuando me llevaron a una clínica, en esa clínica me llevaron a uno y dijeron que no. Me llevaron a otra y ahí me dejaron y entonces cuando me subieron ahí la camita y todo, me dijeron de que si yo puedo mover. Dije, no, no puedo mover. O sea, me rompieron, me dan los pantalones y todo lo que tenía. Entonces, me hicieron coreografías y todo, pero no entendían cómo, porque necesitaba que sea más profundamente las coreografías, que no pueden, no vieron que no tenía nada crevado, nada, ¿verdad? Y el mayordomo le dijo al doctor, pues si ya no tiene nada crevado, que vaya a trabajar. Y le dijeron, no, no puede trabajar porque no puede caminar, no puede mover la pierna. So, la vamos a llevar la vamos a transformar, llevarla al hospital. Entonces, cuando me ponieron en la ambulancia para llevarme al hospital, la ambulancia me estaba dando unas cachetaditas para despertar, porque me dieron medicina. Y cuando la ambulancia me preguntó cómo me amaba y todo eso, yo le dije, dijo, ¿sabías que tenías un ángel? Y le dije, "Oh, ¿por qué dices eso?" Dijo, la manera que ellos explican cómo te apachurró el forklift con las paletas, dices, para que tuviera toda la pierna grabada en pedazos. Dije, sí, Dios es grande. Y de ahí me acuerdo, ya no me acuerdo nada más, más llegando al hospital, ya despertando allí. Y sí, me dañó 3 nervios que tenía. Wow. Y de ese proceso duré 7 años sin poder caminar. Sin poder caminar. 7 años Sí. en una silla de ruedas. Wow. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo aceptabas? ¿Qué era el pensamiento de una mujer que está tan activa, trabajando con una familia, con un esposo, y llegar a ese momento? ¿Qué había en tu mente? Difícil, duro, bien duro, porque pues no solamente en febrero 17 me pasó eso. En junio me caí en terapia y me quebré la mano izquierda. Dios mío. Y fue más doloroso, fue más difícil. No poder mover una pierna y ahora la mano quebrada. Sí. En ese proceso, ¿qué fue lo que tú aprendiste? Ay, fue muy duro para no soltarme de la mano de Dios, de no rendirme. Porque a pesar de que a mí me dijeron que yo ya no iba a poder caminar, eso iba a ser mi vida, fue un dolor muy grande.
Wow. un dolor ¿Hubo muy grande. depresión en ese momento? Sí, en que yo le decía a los doctores que no, Ujú, porque yo no quería que ellos me ponieran medicina, ujú, yo no quería aceptarlo, ujú, pero yo sabía que entre mí era un gran tristeza, ujú. un gran dolor, que mi vida no podía quedar así. Ujú, Yo le decía al Señor, no se puede, no puedo, no puedo, no acepto. Cuando no estaba mi esposo, cuando no estaban mis hijos o mis nietos, yo lloraba solas. ujú, Y yo le decía al Señor, no, esto no puede ser mi vida. Yo no puedo quedarme así. ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mis nietos? ¿Qué va a ser de mi esposo? ujú, Porque yo veía cuando estaban en el hospital, que yo vi, abrí los ojos, yo vi a mi esposo que tenía sus manos así, su cabeza, y me imaginé, ¿qué voy a hacer ahora? Que se preguntaba él, ¿qué voy ujú, a hacer ahora? ujú. Wow. Y fue muy difícil Fue para muy mí. difícil. Angelita, ¿cuáles eran las palabras de tu esposo de ánimo? ¿Qué te decía él? Él trataba de alentarme. Ajá. Me decía, no te desmayes, mi viejita, no te desmayes. Dios está con nosotros, todo, Dios tiene todo control. Era difícil y yo le decía a él, sigue adelante tú, aunque yo me quede aquí a la casa, ve tú a la iglesia, ve adelante. No, dice, yo aquí me quedo contigo y aquí me quedo. Le dije, pero tú tienes que salir adelante, tú tienes que buscar más a Dios, Ujú, tienes que ser fuerte. Pero yo sé que en que él trató de seguir adelante, fue muy difícil para él, mm, porque pues, sin su mano derecha, ajá. ¿cómo va a salir él adelante, verdad? Wow, Pero wow. Se aquí quedaba estamos. acompañándote, Ujú. diciéndote no te rindas. Aquí Sí, estoy. sí. Wow, Angelita, ha de haber sido un proceso muy duro. Saber que hay un diagnóstico y yo digo, el diagnóstico no es que estaba equivocado, No, no pero estaba. no, porque fue un accidente tan fuerte, fue un accidente que hasta el mismo médico dijo, es para que tu pierna estuviera deshecha. Sí, que hasta eso pensaban de que era mejor mochármela, aunque muchos me decían que, pues sí, ¿para qué? Digo, no, yo creo en un Dios que Dios lo va a hacer. Wow. No sé cuándo ni nada. Cuando a mí me ya el doctor me dijo que eso iba a ser mi vida, que cuando mi hija me llevó, porque ellos se iban a mover a Virginia, porque el esposo estaba en la Navy. Ujú, Cuando a mí me dijeron que esa iba a ser toda mi vida, que ya no había remedio, ni las inyecciones, ni nada, terapia, nada. Bueno, nomás quedé calladita. Pero viniendo a la casa, yo sí me lloré y mi hija me dijo, pues ma, va a tener que aceptar esto. ujú. Y yo me acuerdo esa noche, yo lloré mucho, mi Dios. Y dije, Señor, no, yo no acepto esto. Yo sé que tú, en tu palabra, tú sanaste los paralíticos, Ujú, libraste las personas que estaban demoniadas, ujú, sanaste a aquella mujer de flujo de sangre, como ujú. tú lo hiciste conmigo también. Y tú has sanado a muchas personas. Yo sé que tú puedes hacer conmigo. No sé cuándo ni nada, pero sé que tú lo vas a hacer. Wow. Y esa noche me acuerdo, me quedé un sueño profundo, profundo, Ujú, cuando yo vi un hombre que entró en mi cuarto, una túnica tan hermosa, hermosa, wow. y sentí el Espíritu Santo ahí cuando que él viene y me dice, hija mía, no te preocupes, aquí estoy. Mientras que tú estés agarrada de mi mano y no me sueltes, verás.
la gloria, verás la gloria. Dios mío. Y de ahí el Señor me dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi pastor y nada me faltará. De esos 2 versículos yo me agarré y me aferré de esos 2. Wow. 7 años, pero mira, Dios hizo su milagro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Cuéntame, ¿cómo fue que tú, después de estar sentada en una silla de rueda por 7 años, cómo fue ese último día que tú estuviste en esa silla? En esa silla, una profeta que yo conozco hace años, Ujú. conozco muchos, Ujú. y Dios le mostró a ella en un sueño y ella me contactó por Facebook Ujú. y me platicó y le dije, sí es cierto. Me dijo, ¿por qué no vienes? Le dije, todo va a ser en el tiempo de Dios. Dijo, ok, bueno, está bien. Le dije, nomás sigue orando y Dios va a hacer la obra. Entonces, cuando mi hijo que estaba en Hawái, que se vino el año pasado, yo ya lo sentía. Entonces me puse en ayuno y oración. Entonces le dije, mi hijo, ¿me llevas a la iglesia? Dijo, sí. Entonces, fui con la profeta, Annalí, y de ahí, Señor, me levantó de la silla de rueda. Ese día que tú fuiste a la iglesia, en la iglesia. Ajá. En marzo, el día 15, el año pasado. Ajá. Entonces, pero no podía caminar porque la cadera mía, el lado derecho, estaba caída. Estaba caída. Comencé a caminar, usar unas muletas, porque totalmente. Pero me dolía mucho el pie, bien inflamados que se me ponía el pie helado, como un hielo. Un bloque de hielo. Ujú. Y entonces, aún todavía así, ¿no? Los doctores me decían que no me forzara, que no iba a poder caminar y todo. Entonces, Dios me levantó de la silla de ruedas. Yo comencé a venir en mayo con Pastor Juan Carlos Ujú. y vine en agosto, el día 3. Ujú. El día 3 de agosto, ahí me acuerdo que yo me levanté las manos y le dije, Señor, aún no estoy en la silla de ruedas ya, pero estoy en esta muleta. Y la pierna me duele tanto, el pie me duele porque me hicieron unas grafías abajo del pie en el talón. Estaba que se me Craqueado. craqueó, pero el líquido salió y me creció otro hueso. Y era un dolor tremendo, tremendo. A pesar de la pierna y todo eso, es un dolor de no saber cómo dormir en la noche por 7 años y levantarte medianoche con un dolor que, Dios mío, es difícil. Ujú. Ese día, agosto, el día 3, que yo me levanté las manos y le dije, Señor, si este es el día que tú vas a hacer completamente, vas a usar el Pastor Juan Carlos de todo, completamente sanarme, haz lo que tenga que yo quede poquita coja, para, así como Jacob, Ajá. acuérdame todas las mañanas donde tú me levantaste, de no poder fallarte a ti, de decir, yo ya no puedo más, aquí quedé. Ujú. No, porque con esto me va a seguir adelante más en tus caminos. Ujú. Me va a acordar de dónde tú me levantaste. Wow. A pesar que todos decían que ya no más, Ujú. pero aquí estoy, Wow. aquí estoy. Soy una prueba de que tú haces. Tú envías a tus hijos usar de Ujú. sanidad, Ujú. liberación, Ujú. de mucho más que puede haber. Wow. Pues ese día, Angelita, que tú llegas a la iglesia con las muletas, tú levantas la mano y ¿qué pasó? Cuando yo estaba ahí orándole a Dios con mis manos hacia arriba y pidiéndole a mi Dios, cuando sentí, nunca me di cuenta a qué hora se bajó Pastor Juan Carlos de ahí arriba. Ajá. ¿En Y, qué línea estabas tú? ay, no me acuerdo, estaba cuando usted entra para este lado. Ajá. Allá casi a frente, no totalmente frente. Ok. ¿Verdad? Ok. Cuando Pastor Juan Carlos vino, me tocó mi hombro aquí Ujú. y yo volteé así, ¿no? Y lo que él me dijo, da de cuenta como si fuera Jesús. ¿Tienes fe que dejarás esas muletas y caminarás? Y yo nomás le dije que sí.
Dijo, ven, y me agarró y me sacó. Y fui caminando, 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 sin dolor, sin nada. Y después de doblar la rodilla, la pierna, Ajá. fue algo tan grande, tan maravilloso, que en ese momento no me di cuenta hasta ya después, siguiente día, de que mis caderas ya estaban enderezadas. Podía pararme derechito. Oh my God. Ni siquiera la cojera te dejó. Poquito, no mucho, pero sí, y yo me quedé, wow, bien feliz, bien contenta porque ya no sentía dolor, porque estar sentada por mucho tiempo Ujú, era un fastidio, era un dolor tremendo. ujú. Tenía que ayudarme a alguien para levantarme o tenía que agarrarme algo para levantarme. En la mayoría yo siempre estaba acostada en la cama y así me mantenía mis días. Ujú. Y pero ese día sin dolor, sin nada, brincando, wow, yo sentí contenta, Nueva. ¿Qué nueva. es la reacción de de tu esposo, de tu hija que te dijo, mamá, ya el doctor dijo que no más? Resígnate a esto. Todos se quedaron maravillosos cuando yo llegué a la casa, ¿verdad? Porque ese día mi cuñada, que es la esposa de mi cuñado, y fue conmigo ese día al Ajá, evento, ella estaba feliz, contenta, y mi esposo me estaba ahí esperando ahí en la casa de mi cuñada con su hermano. ajá. Estaba allí y ellos se quedaron a mirar, estaban viendo en live. No me digas. Sí. Tu esposo dijo, pero si es la mía, es mi angelita. ¿Qué está haciendo Dios con él? Él ya Sí, sabía, él vio el live. pero yo no sabía que ellos lo vieron, porque yo a mi cuñada, como digo, vinimos al evento y ella es la que me acompaña a los eventos Ajá. y veníamos las dos felices, contentas y llorando todo el camino y llegando con mi cuñada, porque ellos viven aquí en Kansas. Ajá. Y cuando voy viendo a mi esposo, yo bajé del carro, fui corriendo, lo abracé, tanto mi cuñada me abrazó, felices, contentos. Dios mío. Sí. ¿Qué es la pregunta de alguien que tal vez pensaba que no ibas a lograrlo? ¿Cuál es la pregunta de estas personas? Ellos dijeron, una hermana me dijo, yo pensaba que nunca la iba a ver caminar, pero le dije, mira lo que Dios hace, Wow. mira lo que Dios hace. Eres un testimonio de fe, de que sí Sí. hay un Dios que sana, Amén. que Sí. toma el control desde que somos niñas, porque hemos visto tu historia, cuántas cosas, cuántas dificultades, pero siempre ha estado Dios ahí detrás de ti, al frente de ti, cuidándote. Que vienen los procesos, vienen, que son duros. Sí, porque a pesar cuando los doctores me dijeron que ya no iba a caminar con esa noche que Dios me visitó, hubo momentos de mi vida que yo ya quería dejar todo, Mm, pero el Señor me acordaba, acuérdate, yo estuve ahí en tu dolor más grande que esto. Y yo me quedaba, pero no, entonces me acuerdo cuando mi hijo falleció ujú, en 2011. ujú. Y le dije, sí es cierto, Señor. En ese día más doloroso de mi vida, en vez de yo rendirme en ese dolor, como muchas de madres de nosotros, como muchas personas en este tiempo que pierden un ser querido, un padre, una madre, un hijo, una Wow, hija, wow. que en vez de entregarle ese dolor a Dios, se consumen en ese dolor. Ujú, Yo me acuerdo esa noche, estando en el hospital y me fui en un cuarto de allí y me hinqué, le dije, Señor, te pido en esta noche que me quites este dolor. No permites que yo me consuma en este dolor. wow. Si mi hijo es un proceso para que nosotros lo levantamos más en tu camino, voy a hacer como Abraham, te lo entrego. Wow. Pero dame lo que yo necesito.
Ujú. Yo no quiero ser egoísta. Tengo mi esposo, tengo mis otros hijos. Me quedan 4 y tengo mis nietos. Wow. Si yo me rindo, ¿qué será de ellos? Ujú. Yo no estoy Wow. aquí por mí misma. Yo estoy aquí porque Dios lo ha permitido, porque Dios ha caminado conmigo en mi proceso. Él me ha cargado. Los 2 pies que ves es de Jesús, no los míos. Él me ha tenido en sus brazos. Qué lindo. Él me lo dio, Él me dio lo que yo necesitaba ese día y aquí estoy. Wow. Sí. Han sido procesos muy duros, Angelita. Han sido procesos que cualquiera estuviera a la orilla de una calle, como tú dices, consumidos por el dolor, consumidos y haciéndose, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero tú solamente le has dicho, Señor, si tengo que entregártelo, así como Abraham, yo lo entrego todo. Quédate conmigo, porque contigo sí tengo la victoria segura. Y sí, es Wow. que muchas veces con nuestros ojos vemos imposible, Mm, lo imposible. mm, Como yo le decía a mi esposo, lo que es imposible para nosotros, pero para Dios no lo es. wow. Todo es posible, pero tenemos que creer. Amén. Tenemos como pastor en las 7 horas que tuvieron en el evento en octubre, Ajá. hacemos el próximo. Por eso este día en la mañana decía, ¿qué me pongo? Tú Y eres aquí el lo próximo. traigo. Tú eres el Tú próximo. eres el próximo. Amén. Qué lindo. Sí. Qué lindo. ¿Qué consejo le das a esa mujer que pareciera que, o a una joven que tal vez tuvo un fracaso? ¿Qué consejo le darías en este día? Que no se rinde. Ujú. Entrega su vida a Dios. Dios es el único que puede sacarnos adelante, que puede sanar, puede librar Ujú. y darnos vida eterna. Wow. Él es el único de todo, es Amén. el pan de vida, Amén. es su palabra, el Espíritu Santo. Él es Amén. todo, Él es todo. Amén. Pero tenemos que creer y rendir nuestro corazón, nuestra alma, espíritu y cuerpo a Él, dáselo a Él. Wow. Él es el que transforma, Él es el que moldea nuestras vidas, Ujú. como el alfadero. Ujú. Él es grande, Él conoce lo que necesitamos, Wow. como un padre, un hijo, una madre a sus hijos. Exacto. Wow, qué poderoso testimonio, hermana Angelita. De veras que Dios te tenía para este día. Estabas en la agenda de Dios. Para esa mujer que nos está sintonizando en este día, ese hombre que tal vez has tenido un fracaso, has estado postrado, has estado enfermo, entrégale tu vida a Dios. Y Él sabrá lo que va a hacer con nuestras vidas. Así que mi hermana Angelita, muchísimas gracias. Gracias a usted también, gracias a Pastor Juan Carlos y su esposa Dayana. Dayana Harrison por este momento. Gracias. Amén. Amén, mi Y que hermana. Dios los sigue mucho, mucho a Pastor y a su esposa y su familia. Amén. Que sigue usando Dios en sus vidas. Adelante, que Dios los guarde mucho, mucho, mucho. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por compartir ese testimonio de vida. Si a usted le ha tocado este testimonio, compártalo. Mi fe ha aumentado a través de este testimonio. Sé que la suya también, así que compártale a ese muchacho, a esa muchacha que tal vez está pensando, lo mejor es que yo me vaya de casa porque yo aquí ya no aguanto. Piénsalo 2 veces, porque como decía mi hermana Angelita, muchas veces queremos escapar de un problema y llegamos a uno que es más grande. Así que mis hermanos, le bendigo esperando verle en el próximo testimonio. Dios le bendiga, Dios le guarde. Shalom.